morning, everybody. My name is John Torres and welcome to the second lesson, Food. Hoy vamos a continuar con la segunda lección de comidas. Aparte de este video tutorial, voy a dejar otros videotutoriales en la carpeta para que ustedes estudien lo que es vocabulario, porque en términos de alimentos pues hay que aprender mucho vocabulario, sobre todo las 5 categorías que les mostraba en la anterior lección: vegetables, fruits, grains, dairy products, meat, fish, bueno, todo esto que tiene que ver con alimentos, categorías. Hay que estudiarlo un poco, y para eso hay unos videotutoriales que se pueden encontrar en YouTube y se los voy a dejar para que practiquen. Acá vamos a seguir con la explicación de cómo hablar de alimentos y cantidades. ¿Listo? Miremos que después de esto igualmente vamos a tener un taller corto y vamos a tener estas fechas, ¿ok? Entonces recordemos antes que en la lección anterior estábamos hablando de how many y how much, y que, bueno, dijimos how many era para plurales, cuando quería preguntar por cantidades plurales, por ejemplo tomatoes, potatoes, eggs, y entonces preguntábamos, bueno, ¿cuántas papas? How many potatoes? ¿Cuántos tomates? How many tomatoes? ¿Cuántos huevos? How many eggs? Y dijimos que el how much era para cuestiones singulares como sugar, coffee, oil, water, por ejemplo. Entonces la pregunta era, ¿cuánto azúcar? How much sugar? ¿Cuánto café? How much coffee? ¿Cuánta agua? How much water? Aquí vamos a tener dos categorías nuevamente: there is and there are. I repeat, there is and there are. Esas dos categorías van igual. El there is vamos a utilizarlo con singulares, entonces para expresar que existe algo, como por ejemplo hay café, there is some coffee. Ese there is es el hay que nosotros utilizamos en español, y there are también, pero miren que es con plurales. There are some potatoes, there are some eggs. ¿Cuál es la situación aquí? En español tenemos hay para singulares y plurales. Si uno va a preparar, digamos, una ensalada de frutas, uno dice, bueno, hay bananos, hay papaya. Entonces no hay diferencia entre el singular y el plural, porque el hay no sirve para los dos. En inglés hay que saber que yo debo utilizar there is o there are dependiendo si es singular o si es plural. Bueno, entonces continuemos. Acá tengo las mismas columnas. Recuerden que la clase anterior o la lección anterior teníamos how many, how much, y teníamos con los plurales how many y con los singulares how much. Acá vamos a expresar que hay, que existe algo, que tenemos eso. Entonces decimos, bueno, there are some potatoes, there are some tomatoes, there are some eggs, there are some carrots, there are some noodles. Ese some es porque no preciso la cantidad. Entonces cuando uno tiene en la nevera cosas, pero uno realmente no va a contarlas, sino que uno dice yo tengo, hay eso, debo utilizar el some. Entonces, bueno, hay algunas papas, there are some potatoes, there are some tomatoes, there are some eggs. Pero, ¿qué pasa con lo singular? Ya no es there are, sino there is. Entonces decimos there is some sugar, there is some coffee, there is some oil, there is some water, and there is some rice. Noten que el some me sirve para expresar que hay algo, ya sea que lo pueda contar o que no lo pueda contar. El there is también lo puedo contraer, entonces puedo decir there's some sugar, there's some coffee, there's some oil, there's some water, there's some rice. Entonces there is hay que practicarlo, ¿no? Para que no sea siempre there is, sino que cuando uno habla contrae para hacer pues unas sílabas fonéticas y que sea mucho más fácil la comunicación. Entonces sería there's some. Vamos a continuar acá. Entonces les tengo una pregunta donde voy a asociar el how many y el there are y el there is. Noten solamente que acá yo trasladé el are, ya no estoy diciendo there are, sino are there, porque estoy preguntando si hay. Cuando yo digo que hay algo, bueno, digo there are or there is, pero si voy a preguntar tengo que trasladar el is o el are. En su defecto aquí estamos trasladando el are y digo how many apples, ¿cuántas manzanas? How many apples are there in the fridge, en la nevera. How many apples are there in the fridge? Entonces la estoy preguntando cuántas manzanas hay en la nevera. How many apples are there in the fridge? Ustedes, ok, de acuerdo con lo que miramos, ustedes podrían contar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo podría decir there are 7 apples. O podría decir there are some apples, si no quiero contarlas. There are some apples. Entonces puedo utilizar there are y especificar el número, o simplemente decir there are some. Depende. Si es muy difícil contar porque tengo muchas, digo some. Pero
si tampoco les quiero contar, bueno, también digo there are some. Pero si es fácil, digo, bueno, there are 7 apples. ¿Qué pasa aquí? Aquí ya no podría decir how many. ¿Por qué razón? Porque yo no digo cafés. Estos son granos de café, ¿sí? Yo digo, en general en español decimos café y en inglés preguntamos cuánto café hay. Entonces aquí yo digo how much coffee. ¿Por qué no how many? Porque no digo cafés. La razón es que es singular, café. Mientras lo que yo esté preguntando sea singular sería con how much. How much coffee is there? Noten que también trasladé el is porque es pregunta. How much coffee is there? Entonces para ustedes sería muy difícil contar grano a grano cuánto café hay. Yo pensaría que una respuesta lógica sería there's some coffee. Hay un poco de café. Pero no podríamos decir hay tanto café. A no ser que lo pesáramos y dijéramos, por ejemplo, there is a pound of coffee, una libra. O half of a pound, o media libra. Pero en este caso es difícil, no tenemos la cantidad. En cambio, miren lo que sucede. Yo el café lo preparé y lo puse en 2 tazas. Entonces hablo de cups of coffee, tazas de café, cups of coffee. Y las tazas sí las puedo contar. Además, tazas es plural. Entonces ya no voy a decir how much coffee. Digo how many cups of coffee. Porque lo que estoy preguntando es las tazas de café y no propiamente el café. Entonces la pregunta es how many cups of coffee are there. Entonces tiene que haber coherencia entre el how many y el are there y el how much y el is there. No puedo decir how many is there porque entonces no sería lógico preguntar por plural con el is there. ¿Okay? Eso tenemos que entenderlo muy bien. Repito, el how many es plural y el there are es plural. Entonces esos dos son los que me complementan la pregunta. How many cups of coffee are there on the table? ¿Cuántas tazas de café hay en la mesa? Y si fuera en este caso, miremos nuevamente how much coffee is there. Es el how much viene con el is there porque how much es para singular, is there es para singular. Tiene que ser coherente eso. ¿Cuántas tazas? Entonces uno podría decir aquí some coffee. Realmente no, porque puedo contar y es fácil. Entonces digo there are 2 cups of coffee. There are 2 cups of coffee y ya. Entonces es muy fácil. Tenemos que preparar una ensalada. Entonces, bueno, preparemos una ensalada de frutas. Let's prepare a fruit salad. Ese let's es que lo hagamos todos. Let's prepare a fruit salad. Me preguntan, bueno, pero ¿qué hay? ¿Qué tienen en la nevera? Are there any apples? ¿Hay manzanas? Are there any bananas? Are there any grapes? Entonces tenemos, hay manzanas, hay bananos, hay uvas. Is there a pineapple? Entonces pregunto por una piña. ¿Hay una piña? Is there a pineapple? Is there a papaya? ¿Hay una papaya también ahí? Is there any milk cream? Any milk cream? ¿Hay algo de crema de leche? No alguna. Ok, esto es importante aquí. Cuando yo digo que hay un poco de algo, digo there is some, there are some. Pero en la pregunta ya no puedo utilizar some sino any. Es decir que some es para la afirmación, any es para la pregunta, aun cuando ambos significan lo mismo. Is there any milk cream? ¿Qué estoy preguntando? Que si hay algo de leche, de crema de leche. Is there any condensed milk? Que si hay algo de leche condensada. Ahora, ¿por qué pregunto si hay algo? Porque no sé qué cantidad. Entonces yo no podría decir que si hay una crema de leche o una leche condensada, porque no es claro. Entonces en estos casos cuando uno habla de café, azúcar, uno usualmente pregunta con any y no 1, 2 o 3 porque el café, uno no dice hay un azúcar, hay un café, dice hay algo de azúcar, hay algo de café, hay algo de crema de leche, hay algo de leche condensada. Is there any milk cream? Is there any condensed milk? Is there any cheese? ¿Hay algo de queso? ¿Sí? Entonces uno podría decir yes there is, si hay. No there isn't. No, no hay. Yes there is. No there isn't. Ok, yo espero que esta lección les haya servido mucho. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden llamar y también pueden pedirme asesoría a través de Skype. En los videotutoriales anteriores, incluso en el primer videotutorial de la semana de introducción, aparece mi dirección de Skype. Y bueno, podemos estar en contacto para aclarar sus dudas. Thank you very much for having this lesson, and I hope to see you next lesson. Thank you very much. Goodbye.